Tú decides. Plebiscito 2020. Una constitución cumple varias funciones. En primer lugar, es el pacto fundante de una comunidad política. Es lo que nos define como comunidad política, por ejemplo, a los chilenos. Es donde se establece qué tipo de régimen político tenemos, cómo se llama nuestro país, si somos una república, ese tipo de cosas básicas que definen a esta comunidad y también cuáles son los derechos fundamentales y cómo se organiza el poder. Una constitución es la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, es la ley fundamental por la cual todas las otras leyes se tienen que disciplinar. Ahí se encuentran los principios rectores que deben dar interpretación a todas nuestras normas jurídicas, se encuentran los derechos que tienen las personas, se encuentran los deberes que tienen también las personas y la organización del Estado, es decir, todas las instituciones que en el fondo dan cabida al poder y lo limitan. Una constitución tiene por objetivo regular la convivencia de la sociedad y establecer los principios básicos de funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, toda sociedad requiere una norma y una estructura de funcionamiento. Una constitución es la ley fundamental de un país. Una constitución es también un pacto político. Y una constitución es también un símbolo muchas veces de la historia de un país, pues responde a la historia e intenta dar respuestas para el futuro. Es un texto jurídico, es un texto que aplican los jueces, es una norma suprema a la cual el resto de las leyes deben adecuarse. Una constitución establece las reglas mínimas del orden social, del orden político y del orden jurídico. Es básicamente el rayado de cancha y nos permite saber a todos nosotros, ¿cierto?, los jugadores, ¿verdad?, las personas, las asociaciones y el Estado, cuáles son las reglas mínimas del juego. Sirve para establecer justamente estos dos elementos que yo mencionaba, la parte de los derechos, cuáles son los derechos que esta Constitución considera que se deben garantizar a todos los miembros de esta comunidad. Esto es lo que se llama la parte dogmática de la Constitución. Y también establece cómo se ordena el poder, cómo se toman las decisiones que van a afectar a todas las personas de esta comunidad política. Es la parte que se llama la parte orgánica de la Constitución. En el devenir de la elaboración de textos constitucionales por escrito se han establecido ciertos contenidos que son regulares. Por ejemplo, se establece principios y valores que caracterizan una sociedad. Se regula la nacionalidad y la ciudadanía, los derechos fundamentales y los órganos constitucionales. La Constitución sirve para establecer derechos fundamentales, para fijar ciertos principios y también para repartir el poder, para establecer poder, para dar poder y repartirlo entre distintas instituciones. Una constitución es necesaria para estructurar el poder del Estado. De esta manera, generalmente en las constituciones se establece, por ejemplo, qué hace el gobierno, qué hace el Congreso, qué hacen los tribunales de justicia. Se establecen las instituciones mínimas, en el fondo, que van a regir la vida en sociedad. Las sociedades, los países tienen constituciones porque de esa forma administran el poder, limitan el poder, reconocen derechos fundamentales y permiten establecer procesos para zanjar nuestros desacuerdos. Una constitución lo que hace es rigidizar ciertos elementos dentro del sistema político. Y lo que permite eso es no estárselos preguntando de nuevo cada vez que tenemos elecciones, por ejemplo. Entonces eso significa que hay ciertos elementos que esta comunidad política decide que son tan importantes y tan definitorios de su identidad política que no importa si gobierna, por ejemplo, la izquierda o la derecha, siempre vamos a seguir siendo una democracia, por ejemplo. Tú decides. Plebiscito 2020.